Lo primero que quiero señalarles es que, perdón, es que ya están corregidas y subidas las notas de las pruebas. Espero que todos hayan podido ver su nota. Ok, niños. Profe, consulta, yo vi que están el puntaje solamente. El puntaje está en el Classroom o el Blackboard, pero ustedes me imagino que tienen una aplicación o El un... portal, exacto, el portal de alumno, pero yo lo tengo acá Sí. y no sale nada, sale solamente la nota anterior. Es raro porque hoy día lo pusimos. Qué bueno que me digan. A ver. Igual, lo mismo. Ya. Ok. Entonces le sale el puro puntaje sobre 100, ¿cierto? Exacto, tanto porcentaje de 100. O sea, que, no sé, 70, 80, 90 de 100. Sí, sí. Lo que Y lo pasa que es que estoy viendo ahora, sorry, lo que son estoy 100 viendo es puntos. que Sí. en fundamento de filosofía, pues en el caso mío tengo un 1.0. O sea, te aparece la nota, pero tu nota es un 1. Exacto. No en el, Y en el no en el Blackboard Classroom. sí, no, y en Blackboard no es un 1 por los puntos. Claro. Ya. Ya. Entonces le voy a pedir a Cristian que chequee nuevamente porque ha habido temas con las notas, con las asistencias respecto de las plataformas. Así que lo vamos a rechequear. Pero lo que vale es el puntaje del portal, o sea, del campus virtual. Bien. No sé si ustedes recibieron o lo subimos en la primera evaluación, la tabla, o sea, sí, por la escala. La escala de la evaluación, ¿la tienen o no? Yo por lo menos no la tengo, profe. ¿No? Ya. Déjenme ver si la puedo buscar. Pero a ver, Cristian me había mandado que justo hoy día Cristian no podía conectarse, el que tiene todos esos registros, pero aquí tengo las notas. Dame un segundo que estoy comprendiendo el panorama. Ya, a ver, no vi el nombre. ¿Quién era que tenías un 1? No, que no había visto. Yo, profe, Jonathan. Jonathan. Ya, gracias. Sí, sí, efectivamente me aparece con un 1. Lo voy a marcar acá, pero le voy a pedir que las revise todas. Eso, le voy a pedir que las revise todas. Ok. Bien, y además que creo que no estoy segura si deben estar ahí, así que las vamos a rechequear. ¿Alguien más que tenía un 1? Que le salga un 1 en la nota, pero que sí tenga puntaje o que sí haya subido la evaluación, porque a nadie le pusimos un 1 de los que mandaron la evaluación. ¿Alguien más que le pase eso? Mariana, ¿te pasaba eso? Perdón, profe, me estoy revisando en este instante porque estoy del celular conectada, así que ahora le aviso. Ya. Lo voy a chequear en todo caso.
aquí sí me aparece una nota distinta a 1, Mariana, así que debería... Pablo también dice que ahora sí tiene nota en el campus virtual, ya. O sea, parece que podría haber sido un tema de actualización. Sí, me aparece también a mí, gracias, profe. Ya, ok. Entonces, Jonathan, tenemos que levantar tu caso Ya, y profe, vale. pareciera ser que nadie más. Sí, no te preocupes, lo vamos a arreglar, debe ser un error de tipeo. No hay problema. Bien, ok. Entonces, bueno, imagino, por lo que entiendo, todos ustedes sí presentaron la evaluación. Voy a sacar ahora un pantallazo de la asistencia de ahora para poder subirla. Bien, entonces vamos a continuar. En este momento nosotros estamos, vamos a revisar como siempre la semana. Estamos en la semana 11, me parece, o 12. Estamos en la semana 13, 13 de 18. Bien, sin embargo, las clases las hacemos hasta la semana 17. Y es por eso que ahora habíamos visto el tema de la persona humana, ¿se acuerdan? Estamos viendo el tema de la persona humana. Y quiero que nos incorporemos en un tema que es propio de la semana 14, 14, 15. ¿Ya? Pero que no quiero que se nos quede para el final y no quiero que lo perdamos. ¿Ya? Que tiene que ver con la ética filosófica. Para mí es fundamental que podamos ver muy bien ese tema que se usa, o sea, se trata en la semana 14 y 15 y luego en la semana 16 se continúa o se profundiza. Ya la semana 17 se trata de la ley moral. Claro, 16 y 17 es sobre la ley moral. Entonces, al ser un tema, digamos, que ocupa mucho tiempo, yo preferiría que comencemos a verlo inmediatamente porque me parece que es fundamental respecto de fundamentos de filosofía. ¿Bien? Entonces, yo lo voy a subir yo a la plataforma porque es un PPT que no es de los que estaba dentro del material, sino que es uno eh, que lo hice yo. Entonces, aquí, ética. Entonces, lo que vamos a ver ahora, a partir y casi como resultado, si quieren ustedes, de todo lo que hemos visto, es el estudio de una parte de la filosofía, de un área de la filosofía, que es de las, al igual que la antropología, es de aquellas que no puede, digamos, no selecciona respecto de personas, sino que respecto de la cual todos los seres humanos participan, ¿bien? No todos la estudian, pero sí la participan, ¿bien? Y que tiene que ver con esta área que se trata de la evaluación de los actos humanos, ¿ok? Y vamos a ver por qué, para qué y desde qué criterio. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque las decisiones que van tomando los seres humanos inevitablemente van afectando no solo a su círculo más cercano, sino que también la sociedad y el mundo como, digamos, como lo vamos conociendo, como va cambiando, ¿bien? Cómo lo vamos cambiando. Entonces, desde ahí, la importancia de la ética, que pareciera muchas veces tener que ver con una evaluación lejana o tal vez mi círculo privado, mi espacio personal, tiene una trascendencia tremendamente importante. De hecho,
las distintas corrientes éticas y digamos, la adherencia a tales corrientes, inevitablemente va marcando el rumbo de la humanidad. No porque una persona tuvo una idea y se le ocurrió y se puso de moda y obligó a otros que pensaran así, sino que va afectando el modo en que las culturas toman decisiones. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, una ética que es más bien la actual, que tiene cierta tendencia materialista, ¿no? Bueno, ¿en qué va redundando? De partida va redundando en, perdón, en una baja natalidad, por ejemplo, ¿no? En una baja de la natalidad importante, de tal forma que las sociedades ya no pueden reemplazarse a sí mismas. ¿Bien? Tiene que ver en cómo se va desarrollando la crianza de esos pocos hijos que van naciendo, los cuales van determinando las decisiones del futuro. Entonces, no casualmente, ¿cierto? Hay corrientes de ideas en ciertos momentos de la historia. ¿Okay? Por tanto, el estudio de la ética, el análisis ético, la evaluación ética y la toma de postura respecto de la ética no es banal y no es, en el fondo, tiene muchísima importancia. ¿Bien? No solo respecto de la persona misma, sino también cómo eso va afectando y va repercutiendo en su paso por el mundo, en su paso por la historia. ¿Bien? Al punto de que ha habido momentos en la historia muy puntuales en que las ideas de una persona, ¿cierto?, han afectado hacia adelante y han hecho una bifurcación en el modo en que iba avanzando la historia. Por ejemplo, en las 2 o 3 personas que comenzaron, bueno, convengamos que tenían muchos seguidores, pero en las 2 o 3 personas que comenzaron la reforma, ¿cierto?, en la Iglesia Católica, por ejemplo, en el siglo XV, a finales del siglo XV, ¿cierto? Principio del siglo XVI. Son unas pocas personas, claro, que lideran movimientos importantes, ¿no? Pero un giro de rumbo, ¿verdad?, que cambia totalmente. Las 3 o 4 personas, ¿cierto?, que digamos que iniciado el movimiento con Cristóbal Colón, cambia el rumbo de la historia completamente. La cosmovisión cambia totalmente de lo que era hasta ese momento. Y eso, ¡pum!, genera un giro completo, ¿no? De hecho, más o menos coincide, ¿cierto?, el fin de la era del cristianismo, que, digamos, preponderante casi en su totalidad en Europa, ¿no?, con el descubrimiento de América. ¿Qué va a pasar? Claro, porque las personas se van dando cuenta que, chuta, parece que este no era el único mundo que conocíamos, parece que hay algo más, parece que podemos pensar distinto, parece, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos y cómo evaluamos lo que se hace? No lo que hacen otros solamente, sino lo que hago yo, o lo que evalúo como criterio de acción, es de las decisiones más importantes que podremos quizás llegar a tomar en nuestras vidas, ¿no? Bien. Bueno, desde aquí hay un punto que ya lo hemos resuelto, que tiene que ver con qué significa ser persona humana, ¿cierto? Vamos a ver un poquitito la importancia de la ética, que ya estamos comenzando, y avanzaremos hacia, yo creo que hoy día, hasta qué es el bien, ¿no? Bien, entonces, primero, ya lo hemos visto esto y ustedes ya me imagino que lo saben, ¿no?, que la filosofía es una ciencia que es connatural al ser humano, es decir, es una forma de pensamiento que surge en forma espontánea. Esto lo respondieron incluso en la primera evaluación, ¿no? Desde ahí la ética es una rama de la filosofía que surge en forma natural. ¿Por qué? Bueno, porque el ser humano es un ser que toma decisiones. Inevitablemente toma decisiones. Obligatoriamente, si ustedes quieren, toma decisiones. Permanentemente. Casi en cada segundo, podríamos decir que los momentos en que no toma decisiones es cuando está en un estado de inconsciencia, durmiendo, anestesiado, ¿no?
inducido, ¿bien? Pero aparte de eso, toma decisiones. No toma decisiones respecto de todo. Yo no decido si mi corazón late o no, ¿cierto? Pero sí estoy tomando decisiones permanentemente respecto de lo que sí puedo elegir. En este momento yo estoy decidiendo estar acá. Y ustedes están decidiendo estar sentados ahí, escuchándome con atención o no, o queriendo participar o leyendo, finalmente asistiendo a una clase. ¿Bien? Es una decisión. Y alguien podría decir, no, no lo decidí yo, porque es que si no, si yo no me conecto y no tengo la asistencia suficiente, no paso el ramo, entonces estoy obligado. Bueno, estás dirigido, quizás estás un poquitito impulsado porque tienes un fin para sacar la carrera, pero nadie te tiene amarrado en la silla. Es una decisión estar ahí, que viene justificada por otras decisiones, pero sigue siendo una decisión. Entonces tomamos decisiones todo el tiempo, incluso cuando decimos ya, yo no decido nada más, eso también es una decisión. Es un trabajo durísimo tomar decisiones, es durísimo. Y estamos permanentemente evaluando para tomar esas decisiones, todo el tiempo. Ahora, lo hacemos tanto, 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 que hay veces que ya ni nos damos cuenta de que siempre estamos tomando decisiones, porque lo tenemos muy cerca. Pero es permanente, es todo el día, es desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, ¿bien? Entonces surge de forma natural porque el ser humano es un ser arrojado a decidir, ¿bien? Es un ser arrojado a decidir. Y desde ahí, como está en su naturaleza decidir, la evaluación de esas decisiones viene acompañado. ¿Por qué? Porque habiendo decisiones, hay decisiones mejores y decisiones peores. ¿Bajo qué criterio? Bueno, lo vamos a ver, ¿no? Pero hay decisiones mejores y hay decisiones peores. ¿Bien? Déjenme revisar una cosita. Ya. Entonces, convenimos en que surge de forma natural y es una rama de la filosofía. Bien, entonces, ¿qué es lo que intenta explicar la ética? ¿Qué dirían ustedes que intenta explicar la ética? ¿O no intenta explicar nada? Efectivamente, ¿bien? Intenta explicar qué es lo mejor y lo peor del comportamiento humano, mejores y peores decisiones, ¿bien? Eso es lo que intenta explicar. Ahora, ¿es una ciencia exacta? Evidentemente no, ¿bien? Es tremendamente inexacta. ¿Por qué? Bueno, porque va a incorporar no solo elementos que podrían tener algún tipo de objetividad, sino que va a tener también muchísimos elementos que pertenecen a la evaluación interior del ser humano, de cada persona, ¿no? Si decíamos que la observación de la realidad respecto de la verdad es objetiva, pero que inevitablemente existe la noción de puntos de vista, aún más con la ética, que no solo tiene que ver con la observación de lo externo, sino con la evaluación interna, que se incorpora también, ¿vale? Bueno, ¿y por qué es importante? ¿Por qué será importante hacer esta evaluación? ¿Por qué será importante hacer esta evaluación? ¿Por molestar? ¿Por qué será importante? A ver. De pronto, ya, para poder mantener. Entonces, sí, ok, es uno de los efectos.
Pero entonces el ermitaño no hace esa evaluación, por ejemplo, define las reglas, o se explican de pronto, pero las reglas en base a qué, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante de base, ¿cierto? Precisamente para poder tener un criterio, si interpreto así las palabras de Bárbara, para poder tener un criterio en base al cual elegir mejor en adelante, ¿no? Entender si nuestras decisiones son buenas y malas, pero ¿para qué? Bueno, para que sean siempre lo mejor. Después vamos a ver a qué criterio, pero inevitablemente todos queremos actuar según lo que consideramos al menos mejor, ¿no? Entonces, lo que, en el fondo, cuando yo digo lo hice mejor, ¿en base a qué? ¿Cierto? Hay una película que yo creo que ya se las he nombrado en otros momentos, no sé, es muy tonta, pero esta película que se llama Mil maneras de morir en el desierto, en el oeste, Mil maneras de morir en el oeste. Eh, Seth MacFarlane creo que actúa, es muy tonta la película, actúa Liam Neeson también. Bueno, y este es un tipo que no tenía mucho que hacer, cuidaba una oveja, ¿cierto? Y en algún minuto llega a la casa, en la noche, está su papá, un viejo que se la pasaba sentado delante de una chimenea, y él llega, este chico llega y dice, al fin, llegué. Y el viejo le dice, llegas tarde. Y el hijo le dice, ¿tarde para qué si no hacemos nada? Un poco respecto de qué es lo tarde, ¿no? Respecto de qué es lo tarde. Mi hija siempre me dice, mamá, dos es mucho. Y yo digo, bueno, depende de dos qué, ¿cierto? Dos huracanes es mucho, dos vasos de agua no, ¿cierto? Entonces, bueno, la ética precisamente nos va a ayudar a dar ese qué, ¿no? Ese pilar respecto del cual podemos evaluar nuestras decisiones, también las de otros, pero las decisiones más evaluables son las propias porque conocemos toda la información, la interna y la externa, ¿no? Entonces, la evaluación, una evaluación no tiene ningún sentido si no hay, por ponerlo en esta palabra, una rúbrica ética que seguir, ¿cierto? ¿Qué es mejor, qué es peor, a qué le doy más puntuación? ¿Sí? Y desde ahí el estudio de la ética, ¿no? La falta de ética, la pérdida de ética, es la pérdida, no quien actúa sin ética, sino que quien no la considera, quien está fuera de ella, pero absolutamente fuera, no que actúe mal, porque eso sería dentro de la ética, ¿no? Sino que quien no evalúa, ¿no? Va perdiendo también sentido de la acción. Sentido de la acción. Al final no hay un mejor ni un peor, solo hay un algo, ¿cierto? Y desde ahí se pierden también los fines hacia los cuales se dirige la acción del ser humano y se va perdiendo el ser humano. Acuérdense que el ser humano actúa por lo que entiende, pero si no entiende nada, se va pareciendo cada vez más de pronto al actuar del animal que actúa por lo que siente. La gran diferencia es que el perro no deja nada de lado cuando actúa por lo que siente. El ser humano estaría dejando de lado su racionalidad, ¿no? ¿Qué va ocurriendo? Entonces se deshumaniza. Hoy día una profesora me señalaba que en un curso de pregrado diurno, ciertos chiquillos muy jóvenes, de una carrera de salud, me decía, estos chicos estudian salud y no ven dilema moral en nada. Nada lo consideran complejo para la evaluación, porque como nada importa, como no importa el bien y el mal, no hay complejidad en las decisiones, solo materialismo. Qué triste, se pierde el sentido, ¿no? Entonces, por eso sí es importante la ética. ¿Bien? Por eso es tan importante la ética. Voy a pasarme desde aquí, a ver, déjenme ver este PPT hasta dónde llega, porque tengo otro que está
también en este concepto como de introducción, ¿ya? Pero por ahora entonces avancemos con este. ¿Por qué desde aquí, cierto? La importancia, es importante, me parece fundamental que ustedes valoren, al menos, no que le den mucho valor, sino que logren evaluar, ¿cierto? Si acaso existe o no un peso en esta evaluación ética, independiente de a qué le vamos a dar el criterio, y eso lo podemos conversar más adelante y lo vamos a hablar probablemente en la próxima sesión, donde en el fondo vale la pena, es importante tener un balancino, una balanza que permita evaluar. ¿Será importante o no? Entonces, desde ahí, ¿cierto? ¿Cuál es un motivo de la importancia? Bueno, relación entre el ser y el hacer. El ser humano, ¿cierto? Que es el único ser capaz de tomar decisiones, ¿cierto? También es el único que se puede someter a esas normas éticas y cuestionarse su actuar. Y desde ahí todas las teorías éticas y todo ser humano, aunque no se dé cuenta, igualmente se pregunta, discursivamente o no, ¿qué es el bien? Es una pregunta totalmente transversal. Incluso quienes no les importa, o quienes dicen yo vivo la vida carpe diem, ¿cierto? Vivo según lo que se me venga y lo que me ocurra, yo respondo, bueno, eso lo haces porque consideras que eso es el bien. Es una pregunta fundamental. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque todos de alguna forma buscamos actuar bien. Aunque no lo digamos, que oh, yo soy malo, ¿cierto? ¿Se acuerdan del malo? Yo soy malo, el malo, que sí. Claro, es un personaje, pero ese malo que actúa, digamos, hacia el mal y hace el mal, y él mismo lo reconoce, lo hace porque identifica algo de bien en ese actuar, algo, por último, algo de conveniente, algo de agradable, algo de entretenido. Esas son formas de bien también. No bien moral, pero al menos bien personal, ¿cierto? Entonces, hasta el guasón, claro, él busca el caos, pero ve algo de atractivo en el caos. Por eso es que Aristóteles, bueno, Thanos, ya, sí. De hecho, Thanos buscaba, lo sobrehumanizaron a mi parecer, pero sí, pues buscaba la paz, ¿no? Por medios cuestionables, pero buscaba la paz. Thanos es un caso interesante de evaluación ética. ¿Bien? Porque existe en la realidad, realmente en la realidad, así encarnado, ¿no? Alguien que quiera directa e intencionalmente actuar en favor del mal por el mal para el mal. Porque claro, no sé, pues los secuaces de Skeletor son las fuerzas del mal, ¿cierto? Pero partamos porque no son humanos. Y segundo, no tiene mucho sentido, porque fin y bien en la voluntad del ser humano se identifican, ¿no? Y por eso es que Aristóteles, que convengamos que no es tonto, ¿cierto? Puede haber cometido algunos errores, pero no es tonto y sería muy, digamos, muy errado haber comenzado la ética Nicómaco afirmando que toda acción y toda empresa se genera por algún bien, por un cierto bien. Entonces diríamos, oye, este gallo se todo para inocente. Él cree que todos actúan bien cuando hace poco habían juzgado y condenado a muerte injustamente con testigos falsos a Sócrates, uno de los grandes sabios. Pues, ¿cómo puede afirmar eso? Bueno, porque él lo dice, por llamarlo así como lo llamo yo, usando la noción de bien como con minúscula, es decir, no bien moral, ¿no? Sino que bien con razón de fin. Entonces, incluso el que mata lo hace porque ahí ve un bien. Yo no estoy diciendo que eso sea bueno, pero él ve un bien, un cierto bien, ¿vale? Incluso el que
no sé, tortura, incluso el que es genocida, identifica ahí algo de bueno, algo de atractivo. Solo por eso puede ocurrir. Solo por eso se puede hacer. Si no, no. Tengo aquí, este es un ejemplo que me ha resultado otras veces. Tengo aquí un plumón, ¿cierto? Es verde, se me cayó, es de estos que se borran, de pizarra, no tóxico, probablemente tiene mal sabor y muy desagradable, pero no es tóxico. Yo les quiero preguntar si alguien probaría, se comería este plumón, que es malo, que puede que lo enferme un poquito. Alguien se lo cuestiona, ni siquiera quiero que me digan si lo harían o no. ¿Se cuestionan esto que puede ser probablemente muy, muy malo, comérselo? No van a ganar nada. No, ¿verdad? No hay nada de bien, de atractivo, bien personal, como le llama Mariana. Pero si yo les digo que quien le dé una probadita se gana 1 millón de pesos, o 5, observen lo que pasa con su evaluación. Quizás la respuesta, no sé, quizás alguien dice que sí, pero quizás la respuesta sea no, igual. Sin embargo, en algunos casos, no puedo generalizar, pero en algunos casos, en la mayoría, se produce al menos una evaluación. ¿Por qué? Porque le incorporé algo de atractivo, algo de bien, con razón de fin, ¿no? A lo que era totalmente desagradable, ¿cierto? Lo que dice Pablo sería una necesidad para existir, tener la conciencia que estamos siendo. Ay, hasta ahí se me quedó la frase. La verdad es que ni siquiera es una necesidad. Es el modo en que operamos. Es el modo en que operamos. ¿Ustedes ven gente que se anda sacando los brazos y que anda sin brazos por la calle? No, ¿cierto? Pero sí hizo una película de un tipo que se sacó el brazo. ¿Por qué? Porque tenía un motivo, algo bueno que alcanzar a través de eso, de ese terrible dolor y de las consecuencias que eso conlleva de vivir sin brazo, ¿cierto? Ahora, esto respecto a lo que se puede elegir, de las condiciones que podemos elegir. Bien. Y desde ahí, ¿cierto? La elección de una de estas alternativas, porque la respuesta, ¿qué es el bien? Que va a ser ya la de qué es el bien moral, no es inútil, no da lo mismo, porque desde ahí empiezo, ese va a ser el tronco, acuérdense, el pilar, respecto del cual mi balanza, respecto de la cual yo evalúo mis acciones y tomo mis decisiones en adelante. Y las decisiones van haciendo mi vida de distintas formas, pero convengamos que las decisiones se van encadenando entre ellas, ¿cierto? No son aisladas. Entonces, van haciendo mi vida y desde ahí, ¿cierto? Voy construyendo lo que voy a hacer, lo que voy a vivir, cómo lo voy a vivir. Entonces, si el bien está en el dinero o si está en la espiritualidad, no da lo mismo. No da lo mismo. Y es muy importante por eso, para, digamos, para alcanzar los propios fines, descubrir eso, po. ¿Dónde está el bien? Y para eso el primer paso es tener la conciencia de que importa al menos. Es el primer paso. ¿Bien? La ética subjetiva puede ser una de las decisiones, porque en el fondo, para tomar esta decisión, Cristian, o esta elección, lo que hay que hacer es, bueno, conocer cuáles son las alternativas de quienes se han dedicado a pensar esto. Hay algunos que te dirían que es subjetiva,
Otros te dirían que es absolutamente dogmática, por llamarlo así. Y otros te dirían que es objetiva y libre. ¿Ya? Ahora, ¿a qué nos va a llevar esto? A que resulta que cada definición de bien y cada definición que quien pueda tomar tiene consecuencias tremendísimas, tremendísimas, ¿no? Porque cómo yo defino al ser humano y cómo defino el bien me puede llevar, como Peter Singer, a la conclusión de que hay animales que tienen más derechos que ciertas personas, derechos reales, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que el delfín es superior al bebé, entonces si tengo que elegir, elijo salvar al delfín, entonces, o el chimpancé, o etcétera. Entonces, importa. ¿Es subjetiva? Bueno, eso es lo que tú tienes que decidir, pues, Cristian. Eso es lo que vamos a estudiar para que lo puedas decidir. Mi parecer es que no, tampoco es dogmática, pero cada uno tiene que, más que decidirlo, identificarlo en base a lo que estudie, a lo que investigue, me refiero. ¿Bien? Ahora, a mí me hace más sentido, si no es que yo crea que es objetiva por gusto personal, sino que me hace más sentido respecto a lo que he estudiado, que es objetiva sin perder la libertad del ser humano. Desde ahí, no deja de ser libre. Lo vamos a ver, pero no deja de ser libre. Lo que pasa es que el tema de la libertad también es un tema a estudiar, porque habría que ver qué tan libre es el ser humano, ¿cierto? Desde ahí podríamos decir, ¿tú eres libre de comer, elegir qué comer? Sí, pero ¿puedo comer cualquier cosa? No, ¿cierto? ¿Soy libre de elegir entre muchas opciones para comer? Sí. ¿Sin que me caigan mal? Sí. Pero cualquier cosa, no. Hay cosas que me van a hacer mal. Es decir, la libertad tiene ciertos límites también respecto de lo que yo quiero alcanzar. A mí me parece que la ética y el bien cumple con el mismo criterio. Es decir, hay muchísimas opciones, por eso es libre, pero no cualquier opción sirve. ¿Ya? Ese es mi parecer. Pero se los voy a fundamentar a ver si alcanzamos hoy día y si no, la próxima semana. Entonces la ética se entiende porque el ser humano es un ser dirigido a metas u objetivos y toma decisiones. Nos ponemos metas, tenemos metas, nos autoimponemos objetivos que queremos ir cumpliendo en nuestras vidas. ¿Bien? De hecho, la pérdida de objetivos, la pérdida de metas, es una forma de deshumanización. ¿A qué me refiero? A que quien pierde las metas y los sentidos cae en depresión y muchas veces termina eliminando su propia vida. Es decir, incluso la propia valoración viene en base a las propias metas. Quien lo ha perdido todo cuando comienza un proyecto nuevo, ¿cierto? Vuelve a valorar su vida. En el libro El hombre en busca de sentido, no sé si esto ya se los comenté, pero en el libro El hombre en busca de sentido, que les había comentado sobre el libro, comenta Víctor Frankl que en el momento en que ya los aliados liberan el campo en el que él se encontraba, que era Auschwitz, liberan el campo, resulta que abren las puertas y los prisioneros salen corriendo por los campos y corren y juegan en las plantas y etcétera. Y resulta que llega un momento en que dijeron, bueno, ¿y a dónde vamos? Y se dan media vuelta y se volvieron al campo a dormir, al campo de concentración. Víctor Frankl le tocó tratar a muchísimos de esas personas como pacientes, porque ya, y ahora soy libre, mi objetivo me mantuve vivo para ser libre. Ahora soy libre, ¿y qué más? Ya mi familia se murió, ya mi pueblo no existe. ¿Qué me queda? Entonces, precisamente la logoterapia de la que habla Víctor Frankl, que es maravilloso ese libro,
intenta dar un nuevo sentido, una nueva meta a estas personas, porque él plantea, ¿cierto?, que el movimiento del ser humano y su felicidad está en base a que tenga algo que alcanzar, no que ya lo haya alcanzado. ¿Por qué entonces pierden el sentido muchas veces las personas con mucho dinero, que pareciera ser así, pero la panacea el dinero? Bueno, porque empiezan muchas veces a dejar de disfrutar lo que tanto soñaron tener. Porque si ya te vas todos los fines de semana a Miami, a andar en un yate, el yate ya no es novedoso y el valor del yate era en que era novedoso, ¿cierto? Por ejemplo. Es un ejemplo, puede haber gente que sí disfruta todos los fines de semana yéndose a Miami, pero poniendo ahí los fines puede ser un poquitito riesgoso porque puedes perder el sentido. Entonces, el ser humano necesita esos fines, los necesita, ¿bien? Y desde ahí tomar decisiones. Por eso las corrientes éticas, según cómo van a definir el bien, es porque tienen que dar una cierta definición de ser humano para explicar ese bien. Entonces, si yo digo el ser humano es un ser puramente dirigido a lo material, sale como conclusión, entonces el bien va a ser la adquisición de lo material. Si yo defino al ser humano como un animal racional, aquí me adelanto un poco, como lo plantea Aristóteles, el bien va a estar en la búsqueda de aquello que satisfaga su condición animal y su condición racional, pero principalmente su condición racional porque es más elevada y puede suplir desde ahí, ¿cierto?, lo que la condición animal puede olvidar probablemente. ¿Bien? Si yo digo que el ser humano es un ser que está dado a la comunidad, entonces después sale como conclusión que voy a decir que el bien es aquello que maximiza el bien para la comunidad, y ese es el utilitarismo. Entonces, ¿cómo defino quién es el ser humano? ¿Cierto? Es que se define, surge de ahí, cuál es la noción de bien. ¿Qué es el bien? Lo aplico a alguna corriente respecto a lo mismo que estábamos hablando. ¿Por qué, por ejemplo, los norteamericanos se convencían de esclavizar a los afroamericanos? ¿Por qué? Bueno, porque consideraban que ellos eran una raza superior. No por decir, mira, como nosotros queremos ser malos y los blancos somos malos, entonces vamos a someter a... No. Raza aria, lo mismo, ¿cierto? Somos superiores, esa es la definición antropológica que damos, y desde ahí surge, por tanto, como somos superiores, conclusión, nosotros deberíamos mandar y someter a todos los demás que son inferiores, porque nosotros sabemos mejor qué es lo que se hace. Entonces, se dan cuenta que una idea, un pensamiento de qué es el ser humano generalizado te puede llevar a la aniquilación de razas. ¿Ven? Entonces, si buscamos, por ejemplo, que el ser humano es un ser que está hecho para estar muy cómodo y vivir cómodamente y sin problemas, y sin grandes problemas, y con puras certezas, bueno, ¿qué pasa? Tenemos un 0,8% de natalidad, como conclusión, ¿cierto? ¿De dónde viene eso? Bueno, viene de que necesitamos razones justificadas, más bien materialmente, para poder... espérenme un poco, me salió una alerta aquí. Ya. Ya. Ok. Entonces resulta que si tengo la noción de que la vida, la mejor vida es la cómoda, claro, voy a evitar toda incomodidad. Entonces probablemente no voy a generar relaciones permanentes porque pueden ser incómodas, ¿cierto? Probablemente quizás no busque la maternidad o la paternidad porque puede ser un poco incómodo. Desde ahí los enfermos, que pueden ser complicados,
tal vez sea lo mejor para ellos eliminarlos porque son incómodos, ellos están incómodos, la sociedad está incómoda. Entonces, se toman decisiones y se empiezan a anclar. ¿Bien? Entonces, el bien se va a referir a la correcta dirección hacia el fin, este fin que yo he identificado como lo mejor, y la ética desde ahí va a ser el arte de vivir bien, y exige una reflexión acabada y sistemática. Déjenme cambiar ahora de presentación. ¿Hay alguna pregunta por ahora o no? Voy al tiro a leer los comentarios. Un segundito. Ya, a ver. Pablo dice, la galla más joven piensa que para qué tener hijos si el mundo está tan convulsionado y contaminado. Sí, vamos a ser justos, y el gallo joven también. También. Todos. Y no tan jóvenes también, ¿ah? También. Yo no estoy diciendo que es lo mejor, en el fondo tengo mi opinión, pero no lo estoy justificando acá respecto de que tener muchos hijos. Ah, la gallá. Ok, gracias. Había leído la galla. Sí. Sino que efectivamente, a ver, alguna vez mi primo me preguntó, ya, mándamelo por interno, Juan Carlos. Mi primo me preguntó, bueno, ¿cuáles son las buenas razones para tener hijos? Yo le dije, yo no sé si hay buenas razones, pero yo creo que hay muy buenos motivos que no responden necesariamente a una evaluación racional. Creo que están en otra dimensión, que son distintas, ¿cierto? Porque si tú haces un cálculo matemático, es contraproducente para la economía familiar, para la comodidad, por supuesto, pero, pero le da más sentido muchas veces a la vida que otras cosas, ¿no? Entonces, digamos, ¿a qué voy con esa reflexión? A que no todo es evaluación numérica, no todo, ¿cierto? Entonces, puede haber distintos tipos de evaluaciones, ¿bien? De evaluaciones morales y en base a la toma de decisiones. Y así como un tiempo en que tener más hijos mostraba mayor éxito, hoy en día tener menos hijos pareciera ser señal de éxito, ¿no? Bien, entonces, la idea de esta evaluación, me pasé a la otra presentación, ¿cierto? La idea de esta misma sesión que estamos viendo es conocer los problemas de la ética, que ya lo hemos estado viendo, y las distintas respuestas, ¿cierto? Que hay distintas corrientes que dan, ¿bien? Y la relación, lo que les decía recién, entre vía moral y naturaleza humana. Vale, entonces la ética se entiende, ¿cierto? Originalmente como parte de la filosofía, esto ya lo habíamos dicho, dedicada al estudio de los actos humanos ordenados al fin último del hombre, es decir, cómo ordeno esas decisiones. Eso es lo que estudia la ética, ¿no? Y para Aristóteles y los clásicos, los actos humanos son los únicos que tienen una calificación moral, a diferencia, dice ahí, de los actos del hombre. Esto es una cosa un poquito técnica, ¿no? Pero los actos humanos son aquellos que son decididos. Los actos del hombre son aquellos que no son decididos. Por ejemplo, el crecimiento del pelo. Por ejemplo, como les decía, el latir del corazón. Por ejemplo, el movimiento del estómago. ¿Vale? Esos son actos del hombre, pero no actos humanos. ¿Ya? Existe una distinción normalmente entre ética y moral, pero no está eso en los autores clásicos antiguos y medievales. ¿Por qué? Porque la ética y la moral se distinguen
respecto de la aplicación de la ética en diversas culturas. Y eso empieza a ocurrir ya más bien en la modernidad, ¿no? En que se empieza, bueno, es que se empieza a distinguir mucho más unas culturas de otras. Antes había en el mundo, ¿cierto? Grandes culturas que ocupaban grandes territorios, ¿no? Y eso se empieza a distinguir ya en la modernidad. Y por tanto, los principios éticos universales, no siempre, en el fondo identificados como universales, no siempre eran los que se aplicaban en una cierta cultura. Si yo nací en la Francia del siglo X, normalmente lo único que conozco es la Francia del siglo X. Entonces no necesito distinguir entre lo que es la ética y lo que es la aplicación de la ética, porque esa es la única que conozco. En cambio, después, como ya se amplió, bueno, se empezó a distinguir en los autores posteriores. Pero hay muchos que hablan de bien moral refiriéndose a la ética todavía, ¿no? Bien. La ética como disciplina filosófica y como toda la filosofía y como toda forma de conocimiento supone la metafísica, ¿cierto? No solo por eso, sino porque la metafísica da una fundamentación del ser y la naturaleza del bien y el mal, ¿ya? Y supone la antropología, que esto es lo que ya vimos, ¿cierto? La identificación de lo que el ser es, de ahí nos va a definir cómo actúa. Y esto en nada, en cualquier evaluación de cualquier ser, ¿no? Chuta, como lo que es el perro explica por qué ladra, ¿no? Lo que es el gusano explica por qué actúa como actúa. ¿Ya? Eso pasa en todo, pero el ser humano actúa no solo por lo que es, sino por lo que quiere, por lo que identifica que quiere, por lo que sabe que quiere. Entonces tiene mayor libertad, por supuesto, que el gusano. Y nos metemos en el tema de la libertad, ¿bien? Es condición especial de los actos humanos. Sin la libertad ética, no habría moral, no habría decisiones, incluso aunque el bien sea objetivo, porque yo igual tengo la libertad de actuar mal moralmente. Está esa libertad. Lo que no tengo libertad es de, llamémoslo así, sufrir las consecuencias morales que eso tiene en mi propia vida, en mi propio ser. Pero soy libre de actuar mal moralmente. Así como soy libre de caminar y caerme por el precipicio, pero no soy libre de lo que me va a pasar si me caigo por el precipicio, ¿cierto? Soy libre de tomar malas decisiones, sabiendo que quizás no es la mejor, soy libre. Pero no soy libre de en qué me voy a ir convirtiendo con eso. No soy libre de eso. ¿Bien? Entonces, esto no se refiere a una libertad exterior, ya pusimos el ejemplo del hombre en busca de sentido, sino que el ser humano tiene esta capacidad de autodeterminarse, que es una libertad interior. Hombre en busca de sentido. Siempre hay algún espacio de libertad. Incluso aunque yo no tenga espacio para moverme y estar agarrado, al menos tengo la libertad de cómo internamente llevo eso. Y en ese espacio directamente nadie se puede meter. Por supuesto que si alguien me somete a tortura sistemática, por supuesto que mi yo interior se ve afectado y se va viendo apretujado y se va viendo limitado y se va viendo coartado, por supuesto. Pero directamente nadie me puede afectar mi libertad interior. Estoy sacando otro pantallazo de la asistente. Bien. Entonces la libertad va a ser una capacidad de la voluntad humana para autodeterminarse, ¿bien? Y vincularse, aquí está la respuesta, Cristian, tú me habías preguntado, ¿no? Vincularse a determinados valores y adherirse a ellos. Soy libre de hacer eso. ¿A qué valor me adhiero? ¿Bien? Sin embargo, esta libertad es limitada, por supuesto, pero no inexistente. Recordemos que los extremos son engañosos, no porque la libertad, digamos, no es absoluta, tampoco significa que no existe,
significa que es limitada. Tengo libertad para muchas cosas, pero no para cualquier cosa. Yo no puedo elegir cortarme una mano y no sangrar. No puedo elegir, como les decía, tirarme a un precipicio y no caerme. Y desde ahí no puedo elegir, ¿cierto?, tomar ciertas decisiones y que no afecten lo que yo soy. Por ejemplo, que yo todas las noches salga de mi casa y voy y cometo algún, no sé, soy mamá, profesora, qué sé yo, vivo con mi familia, y que yo todas las noches escondidas, cuando todos duermen, voy y mato a alguien que vive en la calle. ¿Puedo elegir hacerlo? Puedo elegir hacerlo. Los motivos son bastante cuestionables, pero puedo elegirlo todos los días. Pero no puedo elegir que eso no me vaya haciendo en alguien distinto a lo que yo era antes de hacerlo. Eso no lo puedo elegir. ¿Bien? O sea, yo no puedo elegir los efectos no solo externos, porque puede que nunca me pillen, sino que también internos. Y además que va a significar que voy a tener que empezar a generar ciertas mentirillas o ciertas justificaciones, ¿ya? De eso no puedo escapar, de que empiecen a dudar de mí, de que quizás me empiece a tiritar el ojo, de eso no puedo escapar, ¿bien? Y la libertad se realiza a través de elecciones concretas, ¿bien?, que hacen al hombre responsable de sus actos. Y la responsabilidad, entonces, es la otra cara de la libertad. ¿Bien? Decido algo y por tanto soy responsable. No significa que todos somos personas muy responsables como valor, sino que tenemos una responsabilidad respecto de lo que hemos decidido. ¿Por qué? Porque es un uso de nuestra libertad, de esta herramienta que tenemos, ¿cierto? De esta capacidad, es un uso. Como es un uso, ¿cierto?, nos toca dar cuenta, o podría tocarnos dar cuenta, ¿bien? Entonces, los animales irracionales no son responsables de sus actos, pero los seres humanos sí, porque además tienen otra opción y eligen esta opción por algún motivo. Ese motivo es dar cuenta, puede ser bueno o malo el motivo. Bien. Bien. Distintas concepciones éticas, así como un poquito rápido, ¿no? Ya para ir cerrando. Las diversas concepciones éticas responden a diversas concepciones de la naturaleza humana. O sea, si yo digo el bien, qué sé yo, todos los hombres, qué sé yo, perdón, el bien está en la guerra, tengo que decir entonces anteriormente, el ser humano es un ser bélico. No es decir, es pacífico y el bien está en la guerra. Porque no se condice, ¿cierto? Digo, todos los hombres quieren la paz y el bien está en la guerra. Como raro, ¿no? ¿Por qué alguien elegiría la guerra? Entonces, ¿de dónde saca usted que el bien está en la guerra? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, ¿cierto? El nominalismo que niega, primero, las esencias y los conceptos. O sea, el universal es solo una palabra y desde ahí en el nominalismo no hay noción de bien, ¿ok? En el empirismo, que es un tipo de nominalismo, eh, también en el caso del positivismo, el empirismo es aquella corriente ética que plantea que no podemos, es una forma, ¿cierto? También lo veo yo como de relativismo, que no podemos señalar que hay un cierto bien, porque no podemos señalar que hay una naturaleza, porque no podemos señalar que hay algo que sea permanente. Decía Hume que no tenemos cómo saber que el sol, no piensen mucho esto porque puede que se vuelvan locos, yo detengo el juicio cuando me pongo a pensar en esto, pero no tenemos cómo saber que el sol va a salir mañana. No porque lo hemos visto salir todas las mañanas, significa que mañana también va a salir. Eso es por costumbre, dice Hume. Pero no, él dice, no entiendo por qué asumimos que eso también va a volver a pasar. Por tanto, todos los comportamientos, todo lo que son
Las evaluaciones éticas vienen por convención, digamos, son sociales, es porque no hemos... Entonces, no se puede fundar desde ahí una ética en la naturaleza humana, porque nos basamos solamente en la convención social, porque no existe nada en la naturaleza del hombre que nos haga identificar lo mejor o lo peor. Si no sabemos si el sol va a salir mañana, ¿de dónde vamos a fundar un bien y un mal, cierto? Entonces absolutizamos el consenso, que todo es consenso social, ¿bien? Sobre cualquier identificación de bien o mal, ¿bien? Entonces el convencionalismo es una ética cultural, ¿cierto? Que dura lo que dura la cultura. ¿Por qué? Porque las convenciones pueden ir variando. Ahora, en la próxima clase ya vamos a cuestionar esta noción de que el bien sea cultural, con argumentos, no solo vamos a cuestionar por cuestionar, sino que con algunos argumentos. ¿Bien? Sin embargo, si se dan cuenta, es una corriente a la cual mucha gente adhiere, quizá ustedes mismos, ¿no? De que el bien está en lo que la sociedad identifica como bueno. Por otro lado está el formalismo, ¿bien? Cuyo representante, por ejemplo, es Kant. Es el otro extremo. Yo siempre le he dicho que los extremos, bien. Desde aquí existen normas universales y absolutas. Casi podríamos decir previas al ser humano. El ser humano basta con que, digamos, adquiera racionalidad, las conoce y las debe cumplir. ¿Vale? Son un deber, no necesariamente las observo en la naturaleza, sino que, como les decía recién, son un a priori de la razón. ¿Ok? Entonces ya hay cosas que se deben hacer y otras que no. Pero preguntarse y cuestionarse por qué es un sinsentido. ¿Ya? Es un sinsentido, porque esas leyes existen igual. Ahora, la justificación de esas leyes viene claro, porque vienen con el ser humano, pero no que se observen en la naturaleza humana. Dice, esta concepción se introdució en los últimos tiempos en los ambientes cristianos, sí, probablemente como una gran respuesta al relativismo imperante, ¿no? En que cuando ya tienes lo que veíamos en la unidad 2, ¿cierto? Cuando ya te están preguntando y cuestionando que el pasto es verde, finalmente, igual que los niños, ¿no? Hay ciertos grupos de personas que terminan diciendo porque sí. Bueno, ¿y por qué es bueno, qué sé yo, cuidar la vida? Bueno, ¿sabéis qué más? Me cuestionas todo, me cuestionas hasta que el sol va a salir mañana. ¿Sabéis qué más? Porque sí. Y pierde también bastante el sentido, ¿no? Al igual que el relativismo extremo. Finalmente se encuentra más, al igual que en el modo de conocer, ¿cierto? Se encuentra más en el intermedio entre ambos el realismo, ¿bien? En que las normas éticas van a ser el resultado de las mismas exigencias de la naturaleza humana, surgen de lo que se identifica en la naturaleza humana, eso lo vamos a ver, ¿bien? Sí tienen fuerza normativa, hay exigencias que vienen con la naturaleza humana, ¿cierto? Pero no solo están para que yo me relacione con otros, sino para que yo me relacione conmigo mismo respecto del fin al que me llama mi propia naturaleza, porque no quiero decir mi propio fin, ¿cierto? Al que me llama mi propia naturaleza que puede que yo mismo ni siquiera lo conozca. ¿Bien? Entonces, sí hay un orden natural en el caso del ser humano. Y desde la perspectiva de la fe católica, ¿cierto? La naturaleza humana se encuentra herida por el pecado, no puede sanarse sino a través de la gracia, que supone eso es más la concepción medieval. Sin embargo, la perspectiva cristiana, judeo-cristiana, pero también incluso algunas corrientes orientales, me atrevería a decir el budismo incluso, ¿cierto? También adhieren de una cierta forma a esta concepción. Ahora, ¿cuál va a ser mi objetivo?
Y con esto termino. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Mi objetivo va a ser mostrarles en las sesiones siguientes, una o dos, la razonabilidad de la ética realista. No, mi intención no es convencerlos ni persuadirlos, sino que mostrarles que la ética realista o ética clásica o de las virtudes o racionalista o, bueno, tiene muchos nombres, aristotélico tomista, ¿cierto? Perdura no porque Aristóteles tenía mucha plata y imprimió muchos libros y obligó que la gente se lo leyera, sino que perdura porque mi tesis personal es que en el fondo de los seres humanos en general está la tendencia a adherir, y aunque no siempre se den cuenta, a adherir a esa corriente. ¿Ya? Y no lo digo porque yo quiero que adhieran, sino que me parece que sí normalmente se adhiere, aunque se diga que no. Es decir, incluso el relativista tiende a tomar decisiones más bien desde el punto de vista aristotélico. Eso es lo que yo he observado. ¿Bien? Entonces, mi intención en las próximas clases, las próximas 2 clases yo creo, es mostrarles qué es lo que plantea esta ética, ¿bien? Y podemos contrastarlo, por supuesto, con las otras corrientes, y ir viendo si acaso esta tesis es razonable o no, de que vamos viendo ciertos comportamientos respecto de la ética realista. ¿Bien? Ok, preguntas, dudas, insultos. La ética de Aristóteles en este caso entonces tiende a ser realista. Es la ética realista, sí. Él es uno de los grandes exponentes de la ética realista. ¿Algún libro que yo recomiende? A ver, hay un libro del autor, bueno, a ver, lo mejor es la Ética Nicómaco. Esa es la Biblia de esta corriente ética. No, yo creo que no hay que tener miedo a quienes están estudiando humanidades a la Ética Nicómaco de Aristóteles. Hay muy buenas traducciones, la mejor es la de Gredos, a mi parecer. No es tan extensa, puede tener 500.000 significados, varias cosas, pero es legible, él es legible, era profe, así que es bastante legible. Entonces, ya, recomiendo eso. Pero hay un libro muy bonito que se llama La ética de Sócrates, del profesor Alfonso Gómez Lobo, que también un poco sienta las bases de esta corriente ética. Es muy interesante. Pucha, justo se desconectó Cristian. ¿Ahí volvió Cristian? ¿Sí? Ya, te lo voy a escribir, Cristian. La ética de Sócrates de Alfonso Gómez Lobo y, bueno, y la misma ética a Nicómaco de Aristóteles de la editorial Gredos, ojalá. Hay muchas traducciones, esa es la que me parece mejor. Bien. Y la ética Nicómaco está en Google, la pueden ubicar perfectamente. Y es bonito como escribe. Bien,